todos a un nuevo directo aquí en Mindalia Televisión, una nueva conferencia que nos encuentra juntos y hoy vamos a estar juntos a Juan Carlos Cepeda, que él viene a compartir esta conferencia titulada Reconoce las emociones que limitan tu libertad. Antes de darle paso a nuestro especialista y nuestro invitado, les quiero recordar que Juan Carlos tiene especialidad en medicina interna, medicina funcional y PNIE con base NI, con 30 años de experiencia clínica. Además, es especialista en nutrición ortomolecular, TRHB, ozonoterapia, Disc Giver, Reiki, metafísica, Menáguila, cuarta dimensión y terapia ayurveda. Y ese es simplemente un pequeño repaso de nuestro invitado del día. Y antes de saludarlo y ya cederle toda la pantalla para que ustedes lo puedan escuchar, les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Ya saben, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, su plataforma de preferencia también en diferido. Además en diferido a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, no me queda nada más que saludarlo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Felices de tenerte aquí en este especial, en este congreso que estamos viviendo aquí estos días en Mindalia. Y ahora, Juan Carlos, te cedo la pantalla. Es toda tuya. Estamos todos atentos a escucharte. Y a quienes estén del otro lado de la pantalla les recuerdo, realicen sus preguntas que Juan Carlos en unos minutos va a empezar a contestar una a una. Muchas gracias de nuevo, Mindalia, por la invitación y dando seguimiento a esas epidemias que está afectando a todo ser humano en su desarrollo y en su vivir en bienestar. Ahora le toca la segunda parte, que está relacionada con las emociones. La plática pasada hablamos del chakra laringio, relacionado con tiroides, con todo lo motor y con la fuerza. Ahora vamos a hablar, va a estar relacionado con el plexo solar, un chakra muy importante que está muy directamente relacionado con las emociones del ser humano. Y nos vamos a enfocar primeramente recordando la definición de ser humano, que no me canso en repetirla: señores de luz, de mente libre. Entonces, si nos enfocamos en esa definición, pues tenemos que vivirla, ¿no? Así, con libertad, realmente. Entonces, las emociones forman parte, o el cuerpo emocional, forma parte del cuerpo metabólico energético. Entonces, las emociones son muy importantes. ¿Por qué? Porque son lo que ayuda a tu cuerpo físico en los momentos que así lo requiera. Y normalmente son esos momentos de supervivencia. Entonces, ¿qué es una emoción? Yo le encontré en las definiciones, todas tenían que son una manifestación, una expresión, pero todas concluyen es que es una forma de sobrevivir, de supervivencia. Entonces, eso es muy importante porque llegan en el momento que tu cuerpo te lo está necesitando. ¿Para qué? Como fuente de energía, así es como lo tenemos que ver. En nuestro cuerpo no hay una reacción química con la cual esté funcionando correctamente, con la cual nacemos, que nos haga daño. O sea, no hay una reacción. Conforme estamos evolucionando y creciendo, como lo dije en la plática pasada, nosotros vivimos una entropía, o sea, nacemos perfectos y vamos a la imperfección. Entonces, el desequilibrio de estas funciones es lo que nos lleva a que el cuerpo pierda esa fuente energética que tenemos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hemos tratado de vivir de una forma cómoda, placentera y rápida. ¿Por qué rápida? Porque el cuerpo en la enseñanza cognitiva aprende cómo darle su mente aprende cómo darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, yo describí una definición personal y mental por reacciones químicas necesarias para sobrevivir. Esa es una emoción. Entonces, ¿de dónde vienen esas emociones? De tus memorias y de tus recuerdos. Porque, porque de repente, cuando estamos viviendo conscientes de lo que nos está pasando, no es la pregunta por qué me acuerdo de eso, por qué me llega ese pensamiento a estas horas.
Si te empiezas a vivir por día tratando de ponerte atención, porque el día en realidad uno vive por 24 horas y nosotros queremos vivir por semanas, por meses, programando toda una vida de un mes y es imposible. No podemos vivir de esa forma, podemos vivir por 24 horas y es todo. Entonces, normalmente las emociones empiezan a ser cíclicas. ¿Por qué a media mañana me llega el pensamiento X? Antojos, me acuerdo de personas o situaciones que hace muchísimo tiempo que ni siquiera te recordabas en una forma de no necesarias, o por qué me pongo, mi estado de ánimo cambia, de estar muy animado, empiezo a sentirme deprimido, sin apático. O sea, todos esos cambios son importantes porque son emociones como el cuerpo se manifiesta. Y eso tiene un significado para nosotros muy importante. El cuerpo no tiene polaridades como nosotros la vemos. O sea, la célula más bien no tiene polaridad. O sea, para tu célula no hay bueno, no hay malo, como nosotros lo queremos ver en una vida dual. En la dualidad es bueno, malo, rojo, blanco o negro. Y eso no es así para tu célula. Simplemente son extremos opuestos de una emoción. ¿Por qué? Porque tanto lo positivo como lo negativo va a liberar exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué va a depender que tu cuerpo se vaya hacia el polo positivo o hacia el polo negativo? Pues de lo que traemos dentro. Si vivimos en un estrés constante, obviamente te consumes toda tu materia prima. Entonces llega el momento que, ¿qué pasa? Pues que tus pensamientos de tener recuerdos de vidas, de momentos agradables con tu familia, con tus parejas, con tus hijos, con quien tú quieras, compañeros de tu escuela, los dejas de tener y empiezas a vivir momentos que en cierto momento te crearon, ¿mande? Ah, pensé que ves ahora, que en ciertos momentos se habían provocado una situación no agradable para ti. Y eso depende, bueno, ¿cuánto me dura un estado de ánimo positivo? Pues el tiempo que te dure la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, las endorfinas, o sea, neurotransmisores que tu cuerpo produce, pero todo eso depende de la materia prima. O sea, cuánta fenilalanina tengo, cuánta triptofano tengo, o sea, esos son aminoácidos muy importantes, esenciales para el ser humano y se consumen en un mecanismo ¿cuál? De defensa normalmente, de supervivencia. ¿Por qué? Porque eso lo hace tu cuerpo autónomo. Con los años, el cuerpo empieza a tener ciertos cambios que ya se vuelve no fácil, pero sí para distinguibles cuando ves a la persona. ¿Por qué? Porque su cuerpo cambia. Todo cambia en base, recuerda que uno de los principios universales o herméticos es como es adentro, es afuera y como es arriba, es abajo. Nosotros no podemos manifestar algo que no está adentro de nosotros, ya sea por ausencia o por falta. Entonces, cuando tú ves un cuerpo con ciertas características, ya lo puedes decir, mira, esta persona puede tener un problema de este tipo. Y eso aquí estamos hablando de qué? De una fatiga de la glándula suprarrenal, que es la encargada de mantener a tu cuerpo con vida en situaciones muy específicas, temperatura, ¿verdad? Niveles bajos de glucosa, que es la fuente de tu energía, y la temperatura muy importante para que las reacciones químicas se mantengan. Pero eso, todo eso que nos lleva un consumo excesivo de tu materia prima. ¿Cómo podemos ver a las personas desde, esto viene desde muy temprana edad? Empiezan a ser niños que son muy delgados, que no suben peso con nada, empiezan a ser muy vulnerables en su estado de ánimo, empiezan a tener un pelo, por ejemplo, su característica de su cabello es un cabello delgado, que puede ser un cabello crespo con la humedad, su color de piel es un color pálido, o sea, no tienen color, se pueden poner rojos fácilmente. Algunos de ellos se pueden desarrollar muy rápido, a muy temprana edad, y también pueden tener cambios de una madurez mental, no acorde a su edad. Y todo eso es una hipersecreción de ciertas hormonas que están relacionadas a un estrés, ya sea emocional o ya sea físico por hipersensibilidad.
Entonces, es un mecanismo de defensa del cuerpo y así es como empieza a aprender el cuerpo a cómo vivir y cómo poder sobresalir en ciertas situaciones. Por ejemplo, algo muy común que ven los estudiantes, de repente, que de un día a otro dejan de desayunar, pero se sienten muy bien en la escuela. O sea, enfoque, concentración, memoria, alertas, vitalidad. Claro, entonces para eso es una vida muy cómoda y tú sientes que te va mejor en las actividades que estás haciendo. Pues el motivo, si no lo sabemos, es porque tu cuerpo está teniendo descargas de adrenalina y descargas de cortisol y eso hace que tu cuerpo esté en un estado de alerta. ¿Por qué? Ah, porque el jovencito pues no desayunó y no cena porque engorda, entonces olvídate, tiene un periodo de más de 16 horas sin alimento. El cuerpo de alguna otra forma tiene que sobrevivir. Y ese es un sistema nervioso autónomo y un cerebro vegetativo, un cerebro reptiliano, que es el que se dedica a controlar esa supervivencia, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces, así empezamos a aprender cómo el cuerpo empieza a tener contacto con esa adrenalina muy contagiosa, muy adictiva. Y solo por el hecho de no recibir tus alimentos e iniciar un día con estrés. ¿Por qué? Porque vienes con deficiencia de aporte de nutrientes para un metabolismo energético. Y así es como vas, empiezas a tener ese tipo de vida adictiva. Y a veces no lo consideramos que sea una forma de adicción porque no es una droga, pero es un estilo de vida que es adictivo y muchas de las veces la adicción más difícil de eliminar es cuando eres adicto a tu personalidad. Cuando tú crees que tu forma de vida es correcta, cuando sientes que tienes toda la energía, todo controlado, todo porque es un estilo de vida y una forma que tu mente está ocupando para mantener la función que tú necesitas de tu cuerpo físico. Y ese es tu cuerpo emocional tomando cartas en el asunto para que tu cuerpo físico pueda desarrollarse. Entonces, la vida se empieza a hacer muy monótona y muy cíclica. ¿Por qué? Porque a ciertas horas del día empiezan las emociones a tenerse, ya sea media mañana, media tarde, 11 de la noche, 3, 4 de la mañana, jóvenes o adultos que son nocturnos 100%, o sea, haz de cuenta que su vida empieza a ser a las 5 de la tarde, soy otra persona. Y empiezas a reaccionar, a tener actitudes muy diferentes, como otras personas que a las 5 de la tarde su humor cambia. ¿Por qué? Porque su energía bajó demasiado. ¿Y eso qué sucede? Pues que empieza la tarde y el sol se empieza a meter. Son personas muy dependientes de la luz solar. O sea, en verano son, una, son unas personas muy empáticas, todo contento. ¿Por qué? Porque su día es largo. Y estas personas empiezan a tener ciertos problemas en las temporadas de invierno. ¿Por qué? Porque se empiezan a manifestar depresión estacional. Pero ¿cómo lo manifiestas? No, es que a mí me encanta el invierno porque viene a gusto un cafecito, estoy en mi cuarto, viendo televisión o leyendo. ¿Quién te va a decir que algo está mal? Nadie. ¿Por qué? Pues porque estoy muy tranquilo en mi cuarto, bien portado y tomando cafecito y bien tapadito con chimenea, calefacción, pues estoy muy a gusto, pero personas jóvenes no tendrían que vivir una etapa así. O sea, para los jóvenes no hay invierno y no hay verano en relación al metabolismo energético. O sea, deberían vivir con el mismo entusiasmo que verano y con el mismo entusiasmo en invierno. ¿Por qué? Porque una persona con un metabolismo correcto debe de vivir así. Cuando empiezan a tener esos cambios, es cuando empiezan a tener una vida en cierta forma adictiva. ¿Qué es una adicción? Es una limitante para poder vivir. Empiezas a tener un apego y ese apego te hace que te encarceles o que vivas dependiente de un estilo de vida que muchas veces, que la mayoría de las veces no es correcto para ti. ¿Por qué? Porque la factura te la van a cobrar tarde que temprano. Obviamente, si empiezas a una corta edad, pues vas a terminar temprano teniendo problemas muy serios.
¿Por qué menopausia precoz en las mujeres? Eso es muy común que a los 40, 45 años ya están teniendo síntomas de déficit hormonal. Y no es que sea problema de ovarios, sino simplemente es todo tu cadena metabólica energética. ¿Qué otros datos podemos encontrar de las personas? La intolerancia. Son personas que son muy intolerantes, tienen ataques de ansiedad, tienen ataques de inseguridad, no inseguridad que les vaya a pasar algo en su toma de decisiones. O sea, para todo la piensan dos veces y estará correcto y van y le preguntan al ya, todo tiene que tener el apoyo de otra persona para ver si lo que van a decidir o van a hacer es correcto. Empiezan a cambiar sus antojos a los alimentos, empiezan a consumir alimentos con mayor contenido de grasa. ¿Por qué? Porque su fuente energética es a partir de las grasas y no de los carbohidratos. Empiezan a dejar de terminar las actividades que tienen. Estoy estudiando y no terminan la escuela. ¿Por qué? Porque no la terminaron, simplemente ya su energía no daba para más. La actividad física, pueden empezar a tener una buena actividad física, pero igual empiezan a botar todo. ¿Por qué? Porque únicamente lo van a utilizar el tiempo que le provocó la adrenalina. Esa felicidad, esa euforia de estar haciendo algo nuevo, se acaba y se acaba pronto. ¿Y por qué se acaba? Porque el cuerpo no puede mantener esa producción de lo que el cuerpo necesita para que tu energía sea estable. Y así empiezan a cambiar. Algo que les afecta mucho es el sueño. Se vuelven personas que se duermen tarde, se despiertan en la madrugada, empiezan a tener pesadillas, sueños raros, y eso no les permite descansar. Entonces, ¿qué pasa en la mañana? Pues no pueden levantarse, es algo muy común. Llega la mañana, hay que irnos, no, espérate, un 5 minutitos más. Somos esos de los 5 minutitos más, y total, pues no te puedes levantar. Te levantas y te levantas cansado. Empiezas a tener problemas de hipersensibilidad, alergias. Todo te provoca alergias. Cambio de clima, empiezas un problema de la vía respiratoria alta. Cambios de alimentos, problemas en la vía digestiva. O sea, todo te empieza a afectar. Empiezan a ser personas muy quisquillosas con sus alimentos y de plano, como saben que no comer me libera, me siento bien, pues ahí vienen sus periodos continuos de periodo de ayuno intermitente. Entonces, que actualmente tiene mucho auge, pero todo eso es una forma que la mente aprendió a poderle ayudar al cuerpo cómo sobrevivir. ¿Por qué las emociones son importantes? Porque un pensamiento te va a provocar una emoción y una emoción te va a provocar una actitud. Eso es liberación de adrenalina y cortisol. Son personas que va pasando el tiempo y te das cuenta que ya no se mueven, ya no salen, ya no tienen ninguna actividad motriz a cualquier edad. ¿Por qué? Porque sentado y la mente trabajando, pues ahí están tus emociones, pensamientos y emociones. Resuelven el mundo mentalmente. Todo lo tienen en su cabeza y tu cabeza está sumando todo el santo día, piense, 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 y brinca de un pensamiento a otro, así de rápido. ¿Por qué? Porque el pensamiento que más adrenalina me produzca es el que más en donde me enfoco, y eso es constante. ¿En qué momento tenemos, entre más pronto nos hagamos caso a esa frase, conócete a ti mismo y tu libre albedrío? La pregunta que se tiene que hacer, que nos debemos de hacer, debe ser una pregunta muy específica y concreta. No es por qué me pasan las cosas, es para qué me pasan las cosas. Porque la época del por qué, pues era cuando tenías 5 años y 7 años. O sea, ahí sí te preguntabas, ¿por qué? Pero ya de adolescente, de adulto, preguntarte por qué, no, ya no es válido. Es para qué me está pasando esto, para qué me llegan estos pensamientos. Entonces, si empiezas a poner atención, en una semana te das cuenta que tu vida es cíclica. 5 de la tarde, el cafecito, el antojo, el panecito, el antojo a ver a las amigas, juntarnos en un café. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a liberar serotonina, importantísima para que la vida la veas de color de rosa.
Por eso las mujeres pueden producir mayor serotonina por esas reuniones del cafecito, la actividad de la tarde, vamos a caminar, reuniones entre amigas, y eso es común. Entonces, ellas se sienten bien con esa parte, porque es una liberación de neurotransmisores que hacen que tu vida cambie y produzcan energía. Entonces, eso se vuelve un hábito. De repente, hasta ustedes lo pueden hacer la prueba. ¿Qué pasa cuando yo no voy a mi gimnasio de las 5 de la tarde? Hay personas que su hora de gimnasio es a las 5, otros a las 6 de la mañana y otros de plano que son nocturnos, 11 de la noche. Si no voy a mi gimnasio a las 11 de la noche, no descanso, no me levanto bien. ¿Por qué? Porque ahí está tu dosis de adrenalina y cortisol. Y es la adrenalina la forma que te vuelves que te vuelves o empiezas a tener un apego a tu estilo de vida. Y como les mencioné hace un momento, la mayor y el mayor dificultad para liberarse o vivir con libertad es ser adictivo a tu personalidad. Y a veces alguien no lo ve y no lo sienten, pero dicen, yo estoy en lo correcto porque yo era así o me parezco a un familiar que también era así. Entonces, la verdad, es bien importante poner esa atención. ¿Por qué? Porque está bloqueando que tú tengas una vida libre, como lo que somos, señores de luz, de mente libre. Y es ahí donde tenemos que poner énfasis. Te digo, el cuerpo humano va cambiando conforme está en carencia o en exceso, pero siempre trata de buscar un equilibrio. Siempre lo va a buscar. ¿Por qué? Porque es la razón de ser. El cuerpo siempre busca un equilibrio. Eso lo hace de una forma inconsciente. O sea, no tenemos que estar, el cuerpo va a tomar decisiones por un sistema autónomo, que es quien nos salva la vida, haga lo que haga el cuerpo. Ese es un cuerpo, esos son el cuerpo emocional y el cuerpo mental tomando cartas en el asunto. Porque el cuerpo físico no puede sobrevivir, no puede mantenerse. ¿Por qué? Porque la única obligación que tenemos como seres humanos es ponernos atención y cuidarnos, y preferimos enfocarnos en todo lo externo para que el cuerpo físico pueda tener algo bien, pero no se dan cuenta que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nosotros para que el mismo cuerpo crea su camino. Somos creadores nosotros. Nosotros no venimos a seguir rutas, no venimos a estar siguiendo otras personas. Cada persona es creativa. Pero ¿cuándo va a dejar de ser creativa? Cuando el cuerpo deja de tener lo que necesita. Entonces empezamos a sentarnos todo el santo día a resolver el mundo porque nuestros pensamientos y emociones ahí están al pie de la cuesta, o sea, todo el día a trabajar, todo el día pensando. Verás, hagan la prueba, qué a gusto se siente ir viviendo el momento sin tener que tener recuerdos, sin la necesidad de tener pensamientos que alteren tus día a día. Y ese es un cuerpo sano, es una mente sana, es tu sistema metabólico energético trabajando bien, no necesitando de esas memorias. Porque esos momentos, obviamente, no te aseguran que tu recuerdo que te llegue va a ser un recuerdo muy placentero. Porque puedes empezar riendo y terminar llorando. A tus células no le va a importar si tú ríes o lloras. Como les dije hace un momento, ambas situaciones van a liberar adrenalina, así que va a depender de uno si queremos estar en el lado de la risa o en el lado del llanto. Como lo dije en la plática pasada, muchas veces terminamos llorando, empezamos riéndose, o terminamos riéndonos cuando empezamos llorando. Al final de cuentas, los polos se unen. Pero tus emociones es una fuente de energía y las utiliza el cuerpo, las utiliza la mente cuando el cuerpo físico no puede mantener o sobrevivir de su día. Entonces, es bien importante, si ustedes como padres o hermanos o X ven cambios en ti, son personas también muy común, una ceja muy tupida, son personas con cara alargada, ojos hundidos, ojeras, labios partidos, o sea, son características muy específicas, normalmente son muy flexibles, les gusta el deporte, les gusta obtener la adrenalina
a través del deporte extremo. Entonces, todo eso son detalles que, ¿cómo te darías cuenta si estoy bien o estoy mal? Pues muy fácil, verás, deja de hacer las cosas y ver cómo te sientes en una semana. Y te vas a dar cuenta qué tanto apego tienes a esa actividad. Porque el cuerpo, después de los 3 días, si deja de recibir un aporte, va a reaccionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque no se puede mantener sin esa necesidad. Y así es como creamos, nos empezamos a encarcelar, a cortar esa libertad con la cual debemos de vivir, tanto física como mental. Esos son apegos, se vuelven hábitos y se vuelve una vida adictiva. Todo por no hacernos la pregunta correcta. ¿Para qué me está llegando estos recuerdos, estas emociones? Y eso es importantísimo, importantísimo. Y como les comento, esto empieza desde temprana edad. Niños de 4 o 5 años, en la adolescencia es cuando ya hacen su boom. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar decisiones que aparentemente es lo correcto y como adultos se les empieza a dar esa libertad de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tienen que madurar o están madurando o están creciendo. O sea, podemos decir miles de cosas uno como padre, pero al final de cuentas, si no nos enfocamos en lo que estamos viendo que no es correcto, pueden tener una vida muy difícil. Y al final de cuentas, todo va a recaer en los padres nuevamente o en las personas que en cierto momento dieron esa libertad. Y no es bloquearlos, es simplemente de alguna otra forma tratar de entender o hacerle ver o hacernos las preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque así vamos a poder encaminarnos a una vida diferente. Y como les digo, o sea, un mínimo detalle que cambie es una gran forma de cambio de vida. Simplemente con los detalles, con los mínimos detalles, preguntas correctas. Y esa es la forma como la segunda epidemia está arrasando nuevamente, que es una fatiga adrenal. Cada vez existen más jóvenes con ese problema. Si los ves, o sea, trabajando a temprana edad, o sea, botando todas las cosas que de antes les llamaba mucho la atención y nunca se preguntaron, bueno, ¿por qué dejé de hacer eso? O sea, o pintar, algún tipo de deporte, la escuela, los estudios, o sea, de la noche a la mañana no entienden el por qué, pero dejaron de hacer miles de cosas y empieza su cambio de vida. Entonces, la madurez es muy diferente. La madurez, obviamente, estamos hablando de aprender todos esos detalles, pero la cosa es que desde cuándo tienes esos cambios de punto de vista maduros, entre comillas, ¿no? Porque no es una madurez, es simplemente que tu mente tiene que tomar esa forma de vida para poder hacerlo. Y no es botar el pensamiento, llega una emoción y ya quítate, no, no la quites, o sea, no la trates de bloquear, trata de ver con qué forma se está presentando, en qué momento se te está presentando esa emoción, ese pensamiento, ese recuerdo, esa memoria llega a ti, para que la puedas entender, porque al cuerpo, la forma de que el cuerpo y la mente actúan no es para hacernos daño, es por una necesidad que está teniendo en ese momento. Y las necesidades claves es energía. Y la energía va de la mano de la temperatura, del calor. Entonces, si el cuerpo está en peligro de vida o muerte, las células van a tratar de sobrevivir, les guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque eso es algo que traemos autónomo, la supervivencia. Si no, el ser humano no hubiera evolucionado por tantos años. Imagínate, si no tuviéramos ese sistema de supervivencia, no estuviéramos aquí ahorita. Así es como se han desaparecido civilizaciones de una u otra forma, que no nos explicamos, pero desaparecen. Pues ahorita era una evolución donde la gente ha durado más tiempo. Ahorita las personas ya duran arriba de 100 años, cosa que anteriormente no sucedía, era imposible que llegara una persona. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque estamos sobreviviendo, estamos evolucionando y esa es en una forma
de humanidad. No es individual, es toda una humanidad, toda una civilización se está manteniendo con vida. Entonces tenemos que dar ese brinco, así, ese brinco, ese salto para poder entender nuestra evolución como ser humano que somos. Juan Carlos, excelente. Y tengo acá ya varias preguntas de todas las personas que están aquí conectadas viéndote en directo. Antes de ya comenzar a leerte una a una las preguntas, sé que tenés una especie de membresía, le hemos puesto ese nombre. Contanos todo acerca de eso. Claro, mira, esa membresía va a costar son tres objetivos. Primero, que las personas empiecen a ver un menú de alimentos que se les va a proporcionar, alimentos que en cierta forma provocan inflamación en uno. Y eso es para todos, no tienes que ser una persona enferma. O sea, alimentos que provocan inflamación en nosotros. Y lo que queremos es desinflamarnos. ¿Por qué? Porque eso es un ataque constante a nuestro cuerpo y nos consume por completo. Otro de los objetivos es ayudarte con una prescripción médica para que puedas tú obtener y comprar en cualquier lugar, en cualquier farmacia, porque no son medicamentos que requieran de una receta médica por ser controlados, pero sí es muy importante limpiar tu intestino y esto me enfoco en eliminar parásitos de tu intestino. El parásito es un bicho que pocas veces lo tomamos en cuenta, pero en la vida real hay parásitos, igualmente los parásitos existen en el intestino y esos tenemos que eliminarlos. Muy importante eliminar ese tipo de bichos. ¿Por qué? Porque hágate cuenta que son los asesinos silenciosos. Duran años, y tú te preguntas, se preguntan cuántas veces, cuándo lo hice la última vez. Si tienes más de 6 meses, tenlo por seguro que puedes tener un zoológico dentro de ti. Eso lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque se alimentan de lo que nosotros comemos y además nos atacan con lo que ellos defecan. Entonces, es bien importante esa parte. ¿Ok? Y también les proporciono una orden de laboratorio de una forma, o sea, de todos lo que tenemos que valorar bioquímicamente, que después de los 40 años es obligatorio saber cómo están estas pruebas de laboratorio para hacer una correlación clínica. O sea, así como me siento yo, ¿cómo está mi cuerpo funcionando? ¿Es real que me siento bien y todo perfecto, mi vida estoy muy sano? Te haces un estudio bioquímico, bueno, vamos a ver si ese que tú sientes está acorde como estás por dentro. Entonces es ahí cuando vienen las sorpresas, porque nada que ver cómo estás por dentro a cómo tú quieres vivir tu vida. Y eso es bien importante, o sea, no esperarnos a que realmente ya manifiestes los cambios bioquímicos que tienes dentro. O sea, si tu estado de ánimo es optimista y estás teniendo una buena calidad de vida, entre comillas, porque digo, en estas épocas es muy difícil que las personas tengan una calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque todos los alimentos ya son muy diferentes, ya no te aportan ese grado de nutrición que antes. ¿Okay? Entonces, esas son los tres que es muy importante para empezar de una forma u otra a hacer cambios en nosotros. Ahora sí estoy lista para mostrarles un pequeño video de Mindalia que dura unos segunditos. Disfrútenlo y ya comenzamos con Juan Carlos a contestar todas sus preguntas.
Y ese entonces así pasaba el video y ya estoy aquí nuevamente con Juan Carlos, dispuesta a empezar a leerle todas las preguntas. Por aquí nos escribe Carolina Camboya, ella está en Facebook viéndonos y nos dice: hola doctor, hace un tiempo me pasa que estoy muy estresada y eso me afecta a la hora de descansar. Duermo 4 o 5 horas por día, pero no descanso. Hay otros, sin embargo, que duermo 7, pero siguen siendo sin descansar y eso me afecta en el día a día. ¿Qué puedo hacer? Mira, uno de los motivos por lo cual está sucediendo eso es que puedes estar teniendo bajos niveles de glucosa durante la noche o tu temperatura baja y eso somete tu cuerpo a un estado de crisis. Entonces, en automático, el cuerpo no puede irse a descansar si está teniendo una situación interna en la cual puede poner en peligro tu vida. Y obviamente eso empieza desde tu aporte de nutrientes. Normalmente son personas que a lo mejor no cenan o cenan muy poco, que porque no tienen tiempo o llegan cansados y no pueden, no quieren prepararse. Normalmente es por aporte de nutrientes y tener un periodo muy largo sin recibir alimentos. Es uno de los motivos por el cual puedes tener esos problemas de insomnio y de no amanecer descansado. Normalmente se relaciona mucho a niveles de cortisol, niveles de dopamina, que son los que están bajos durante la noche. Puedes tener pesadillas, sudoraciones, levantarte al baño, orinar 2, 3 veces, y eso no te permite que descanses. Y es un sistema autónomo tratando de sobrevivir. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar ya que tenemos varias preguntas. Por aquí Juan Manuel, él está a través de Twitch viéndonos y nos dice: hola Juan Carlos, muy buena tu charla. Hace un tiempo leí un artículo donde explicaba que los alimentos ultraprocesados generan emociones negativas en el cuerpo y la mente. ¿Qué piensas de eso? Mira, todo alimento que cause un proceso inflamatorio en ti va a consumirte lo que se llama adrenalina y cortisol, porque eso es el que va a bloquear tu respuesta inflamatoria. Entonces, en ese momento, nosotros no lo consideramos, pero si nuestro mecanismo de defensa consume más que lo que tú aportas, siempre vas a estar en déficit. Y es así como tu cuerpo se vuelve vulnerable cada día más y más. Entonces tú empiezas a tener reacciones inflamatorias a los mínimos cambios que tú le des a tu cuerpo. Y eso es una deficiencia de tu aporte. Porque además, ¿qué otra cosa? Empiezas a tener problemas para absorber los alimentos que tú ingieres. Porque tu estómago depende mucho del ácido clorhídrico que produce, de las enzimas que se liberan, y todos esos vienen de una proteína, son aminoácidos. ¿Qué pasa cuando yo no produzco ácido clorhídrico y la única parte de tu cuerpo, de tu sistema digestivo, es el estómago que va a ayudar a que esos alimentos cambien? Si no te está funcionando bien, no los vas a absorber. Si son alimentos procesados, el hecho de absorción va a provocar una reacción inflamatoria dentro de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque están constituidos por sustancias que te van a hacer daño. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí. Maraús, ella está en España y nos ve a través de YouTube. Nos dice: tengo mucha desconfianza y miedo al daño. He dejado de ver mis cualidades y solo veo mis defectos. ¿Qué puedo hacer para liberar este estado mental? Mira, yo soy enemigo de dar antidepresivos, de dar estimulantes, de dar medicamentos. ¿Por qué? Porque sé que ese tratamiento no va a solucionar una causa, sino va a mantener un mal. Lo controlamos transitoriamente, pero si te das cuenta, a la larga vuelves a caer en lo mismo o necesitas estar cambiándote de tratamiento. Lo primero que tienes que hacer es que tu cuerpo no se sienta agredido o no agredirlo. ¿Cómo lo puedes tú agredir inconscientemente? Como platiqué hace un momento, los periodos largos sin comer. O sea, ahorita está muy en moda eso de ayunos intermitentes. Sí, ok, el ayuno intermitente es algo que tú haces conscientemente. O sea, ya programas a tu mente y a tu cuerpo a que no le vas a dar de comer para que él pueda limpiarse o utilizar las proteínas que no se utilizaron y poder inmediatamente tratar que tu célula se desinflame y se limpie de esas toxinas. Eso es importante porque estamos conscientes. Pero ¿qué me dices del ayuno que tú tienes inconscientemente? ¿Cuál es eso? Que no cenes,
desayunas tarde y sacas la cuenta, casi tienes 18 horas en ingerir un alimento y tú quieres estar trabajando al 200% porque sabes que si paras, no puedes volver a reiniciar tu día. Entonces no te puedes dar el lujo de descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo motriz empieza a fallar. Entonces, ¿quiénes van a entrar al rescate? Tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental, creando situaciones de pánico, de inseguridad. Por lo tanto, tu cuerpo va a empezar a liberar la adrenalina y el cortisol que tiene como mecanismo de defensa. Esos 5 minutos de pelea y corre los utilizamos para la vida diaria y como deben de ser, únicamente 5 minutos, no 8 horas de trabajo. Excelente, Juan Entonces, eso Carlos. es muy importante, ¿eh? Tengo aquí también una pregunta que viene relacionada a lo que estás hablando. En realidad es un comentario más que una pregunta. María de Argentina, ella nos dice, tengo 29 años y desde que tengo 6 años no desayuno. Adquirí el hábito de no hacerlo, mis comidas eran solo el almuerzo y la merienda, por lo que hacía 18 horas como mínimo de ayuno. Hace aproximadamente 3 meses estoy desayunando y me siento con más energía y encaro diferente mi día. Ahora que está tan de moda el ayuno, me da duda de qué hacer. Mira, yo no estoy en contra de los ayunos cuando es programado, pero si programo un ayuno es porque mis otros días los tengo y aporto a mi cuerpo lo que necesita. O sea, eso es importante. Si yo creo que nada más es un día el que tengo de ayuno porque lo programé, pero los otros días es lo mismo porque como la misma cantidad o las mismas veces, pues es, o sea, ¿cuándo es un ayuno intermitente? Es tu estilo de vida. Y ese estilo de vida cobra factura y muy pronto. Ir con la última pregunta. Por aquí nos escribe Emiliano, él está en Uruguay y nos dice, lo mejor es levantarse bien temprano por la mañana. Leí hace un tiempo también que para tener un día exitoso es lo mejor. Sí, mira, yo hace la práctica pasada, Emiliano, dije la importancia de tomar tus baños de sol. Si tú te levantas en la mañana y tienes la oportunidad de ver el amanecer, es el mejor momento para mirar el sol. Al final de cuentas, pues es el padre, considerando el padre y madre, la tierra como madre Gaia y padre sol, ¿no? Que sean quienes nos mantienen. ¿Por qué? Porque somos hechos de ellos, somos creados y formados de esa energía. Entonces, el mejor momento para voltear a ver a tu padre, al señor sol, es en la mañana. ¿Por qué? Porque su energía no te quema, no te daña. Lo puedes voltear a ver y sentirte contento, a gusto. ¿Por qué? Porque vas a recibir un aporte de energía muy importante. Y ese día vas a ser formidable para ti. Excelente, Juan Carlos. Y entonces con la pregunta de Emiliano estamos aquí ya cerrando nuestra ronda de preguntas y bueno, lamentablemente llegando ya al fin de esta conferencia. Una vez más, muchísimas gracias Juan Carlos por traernos toda tu sabiduría aquí a todos nosotros y por ser parte de Mindalia y de este espacio. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias a Mindalia. Nos vemos en la tercera plática, que es donde culminamos las 3 epidemias de este nuevo siglo. Y espero estar dejando una semillita a todos aquellos que lo están viendo y oyendo, que el mínimo cambio que hagas, un gran resultado vas a obtener. Muchísimas gracias Juan Carlos, un placer para mí coincidir siempre contigo aquí en estos directos. Muchas gracias, Macarena. Y Un para gusto todos igual. ustedes, quienes estuvieron del otro lado de la pantalla aquí participando en directo, muchísimas gracias. Como siempre les digo, es un placer leerlos, son parte de esta gran familia de Mindalia. Yo me retiro, pero antes, como siempre, les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, podés hacerlo como mediante un me gusta a nuestro contenido. Si querés, podés compartirlo. El video de Juan Carlos va a quedar acá, por lo que si querés dejar tu comentario es más que bienvenido y también si querés podés suscribirte a todos nuestros canales. Además, si lo deseas, podrás realizarnos una donación en el momento que vos quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com. De esta manera haces que esta información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que sigamos
generando y difundiendo tan lindos mensajes ahí con semillitas, como decía Juan Carlos hace un ratito. Ahora sí, amigos, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima conexión.